Tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 9 y el día de ahora les vamos a hablar sobre Business Intelligence o traducido al español como inteligencia de negocios. Primero, ¿qué es Business Intelligence? Este es un software que ingiere datos empresariales y los presenta en vistas fáciles de usar, como informes, cuadros de mando, tablas y gráficos. Business Intelligence brinda a las organizaciones la capacidad de hacer preguntas en un lenguaje sencillo y obtener respuestas que puedan entender. La inteligencia de negocio brinda a las organizaciones esa capacidad de hacer preguntas en un lenguaje sencillo y obtener respuestas que puedan entender. En lugar de utilizar las mejores conjeturas, pueden basar las decisiones en lo que les dicen los datos de su negocio, ya sea que se relacionen con la producción, la cadena de suministros, los clientes o las tendencias del mercado. ¿Cómo funciona Business Intelligence? Esta tradicionalmente depende de almacenes de datos para su información de referencia. Un almacén de datos agrega datos de múltiples fuentes de datos en un sistema central para respaldar el análisis y la generación de informes empresariales. El software de inteligencia de negocios consulta el almacén y presenta los resultados al usuario en forma de informes, gráficos y mapas. La inteligencia de negocios integra datos de diversas fuentes, tanto de bases internas y externas de datos, para proporcionar una vista completa y precisa de la información empresarial. También destaca por su flexibilidad y capacidad para automatizar gran parte del proceso de análisis de datos, lo que permite a los usuarios ahorrar tiempo y tomar las decisiones empresariales más convenientes. Ahora bien, algunas de sus características son que tiene su compatibilidad, es decir, que los softwares de inteligencia empresarial posibilitan la integración con varios programas y aplicaciones para la recolección y minería de datos y su posterior procesamiento. Datos en tiempo real. Todos los datos generados de los procesos de un negocio se guardan y analizan en tiempo real de forma automática, lo que facilita el acceso a la información de la compañía. La generación de informes. Una de las grandes funciones de las herramientas de Business Intelligence es que sintetizan el análisis de los datos en informes, con la información más relevante de un determinado periodo. Visualización de datos. Las búsquedas de datos se filtran de acuerdo con los objetivos empresariales y se presentan en diferentes tipos de gráficos que auxilian a la interpretación de la información. Y por último, soluciona preguntas. Esta responde preguntas acerca de la compañía con base en su historial, como cuál es su situación actual, cuál es el origen o cómo se puede transformar en el futuro. Esto agiliza el diagnóstico para la creación de estrategias. También tiene sus componentes. Una que es multidimensional, es decir, que esta herramienta reúne información que previene de distintas fuentes, como hojas de cálculo o base de datos, para crear bases completas, sólidas y actualizadas. Minería de datos. La inteligencia de negocios se vale de la minería de datos para elaborar una clasificación acorde con las actividades que le competen a la empresa y permiten observar tendencias, comportamientos o cambios relevantes. Los agentes. Los software analizan los datos y necesidades de los usuarios y están programados para interpretar esa información de la misma manera que crea fuentes de datos eficientes. La Data Warehouse, que traducida al español es el almacén de datos, centraliza la información para que los encargados de la toma de decisiones accedan a ella con mayor facilidad. La extracción, transformación y carga. Esta integra datos de distintas fuentes y los convierte a un formato adecuado para su análisis en un almacén de datos.
análisis OLAP, que permite a las organizaciones ver datos desde diferentes perspectivas y niveles de detalle. Informes y visualizaciones. Ayuda a los usuarios a crear y personalizar informes y gráficos para visualizar los datos. Y por último, el análisis predictivo, que esto analiza los datos para hacer predicciones sobre eventos futuros. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniera Sonia González. Mi nombre es Abigail Salazar. A mí me ha tocado hablar sobre cuáles son los diferentes tipos de tecnología BI, los tipos de herramientas BI. Uno es BI descriptivo. Dentro de su avanzada gestión destaca el establecimiento de correlaciones, tendencias o patrones repetitivos que puedan explicar estos ciertos fenómenos. BI predictivo. Las herramientas BI predictivas analizan e interpretan datos de forma minuciosa, esto con intención de tener una perspectiva adelantada sobre el impacto de las acciones aplicadas. Este tipo de recursos informáticos son muy utilizados en el mundo del marketing digital. BI prescriptivo. En general, estas herramientas de BI están en la capacidad de recopilar una amplia serie de datos, prever el impacto de la información, recomendar acciones de valor, reconocer soluciones de utilidad para la empresa. Y diagnóstico. Se trata de una innovadora herramienta capaz de distinguir las variables y posibles soluciones. De esta manera, las empresas pueden optimizar sus recursos y diseñar un plan detallado para obtener cualquier eventualidad. Beneficios de la BI. Dispone de almacenamiento de datos, facilita el monitoreo constante, ayuda a agilizar distintos procesos, tiene múltiples aplicaciones. ¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence más populares? Power BI se trata de un servicio de análisis empresarial de Microsoft, cuyo objetivo es proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus propios informes y planes. W es nuestra segunda herramienta BI, un software de análisis e inteligencia de negocios. Su principal servicio es el desarrollo de productos de visualización de datos interactivos que se enfocan en la inteligencia empresarial. ClickView, herramienta imprescindible de inteligencia empresarial, de software que cambia todos los datos, ayuda a crear informes y a obtener conocimientos empresariales de forma rápida. Además, se puede exportar la información en datos Excel, incluye integración de datos de inteligencia de negocios impulsada por el usuario y análisis de conversación. SAP BI. Su plataforma analítica puede dar soporte a sus usuarios y de una única herramienta a múltiples herramientas e interfaces. Pentaho, esta herramienta permite simplificar las operaciones de datos y democratizar el acceso a la información para todas las partes interesadas de la empresa con automatización basada en políticas y gestión de datos basados en metadatos. Strike ofrece lo necesario para acceder
visualizar y analizar los datos de forma gratuita y sin claves de licencia, sin versión de prueba. SAS-B ayuda a los usuarios a tener la información correcta para quien la necesite integrar y descubrir datos con su cuenta. Además, con esta herramienta puedes compartir informes interactivos, revisar análisis fáciles de usar. Science. Las principales funciones de la herramienta B ayuda a simplificar análisis de datos y desbloquear datos de la nube para que todos puedan analizar los datos y generar mejores resultados. Además, es perfecto para construir experiencias personalizadas y automatizar acciones de varios pasos para acelerar los flujos de trabajo. Oracle B. Esta herramienta sirve para las empresas de todas las organizaciones para tomar decisiones comerciales más rápidas, más informadas y habilitadas para dispositivos móviles. Además, la plataforma ha impulsado el lanzamiento actual de análisis de la nube líder en la industria Oracle Analytics. Soho Analytics. Con esta herramienta se pueden transformar enormes cantidades de datos en bruto en informes. Además, se puede realizar un seguimiento de las métricas empresariales clave, revisar tendencias antiguas, identificar valores atípicos y revelar información oculta. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo. En este día me ha tocado acá hablar sobre en qué consiste en la fase de un proceso ETL. El proceso ETL está conformado por extracción, transformación y carga. Es fundamental para manejar datos en una empresa, ya que organiza y prepara la información necesaria para tomar decisiones acertadas. Este proceso consta de tres fases principales, como las que le mencioné al principio: extracción, transformación y carga, y cada una con un rol clave en la gestión estratégica de los datos. En la primera tenemos como la extracción, que consiste en recolectar datos de diversas fuentes como bases de datos, sistema de ventas o archivos como Excel. Uno de esos es el objetivo en centralizar la información relevante sin interrumpir las operaciones normales de la empresa. Como segundo tenemos la transformación. En la transformación los datos se procesan para que sean útiles. Esto incluye limpiar errores, eliminar duplicados y ajustar los formatos para que toda la información sea coherente. También es el momento de calcular indicadores clave como ventas promedio, márgenes de ganancia o métricas específicas para la empresa. Y por último tenemos carga. La carga es el paso final donde los datos son transformados, se transfieren a un sistema destino. Estos pueden ser almacenados de datos, data warehouse o plataformas de reportes para su análisis. La clave es asegurar que los datos estén listos y accesibles para generar informes o desarrollar estrategias empresariales. En conclusión, tenemos que el proceso ETL no es solo una herramienta técnica, sino también estratégica. Ayuda a las empresas a tener una visión clara y confiable de sus operaciones, permitiendo entender mejor su entorno, desarrollar estrategias basadas en los datos reales, tomar decisiones más acertadas y por lo tanto el ETL es esencial para cualquier organización que desee aprovechar el poder de los datos para mejorar su desempeño y competitividad. Buenos días, mi nombre es Teresa de Carmen Hernández Hernández, soy del Distrito número 9 y este día les voy a hablar acerca de cuáles son los tipos de modelos de datos en investigación científica. Primero tenemos los tipos de modelos de datos. Los tres principales modelos
son el conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. El tipo de modelo define la estructura lógica, el modo en el que se almacenan, organizan y recuperan los datos. Primero hablaremos del modelo conceptual de datos. Un modelo de datos conceptual define la estructura general de un negocio y sus datos. Se utiliza para organizar los conceptos del negocio y los define las partes interesadas en la empresa. Por ejemplo, pueden tener datos de clientes, empleados y productos, y cada uno de esos tubos de datos llamados entidades tendrán relación con otras entidades. Tanto las entidades como las relaciones entre ellas se definen en el modelo de datos conceptual, que es entidad-relación. Este modelo representa en forma gráfica la estructura de datos de negocio que contienen casillas de distintas formas para representar actividades, funciones o entidades. Luego tenemos el modelo lógico de datos. Un modelo lógico de datos se basa en el modelo de datos conceptual e incluye atributos específicos de los datos dentro de cada entidad y las relaciones entre estos atributos. Este modelo es técnico de las reglas y estructura de datos definidas por los ingenieros y arquitectos de los datos de análisis de negocios, que ayudan a tomar decisiones sobre qué modelo físico procesan los datos, que es relacional, que aunque es muy antiguo, siempre se sigue usando, el cual almacena los registros en un formato fijo y los organiza en tablas con filas y columnas. El tipo más básico de modelo de datos tiene dos elementos, mediciones y dimensiones. Las mediciones son valores numéricos y las dimensiones pueden ser textuales o numéricas. Luego tenemos el modelo físico de datos. Un modelo de datos físico es la implementación específica del modelo de datos lógico y lo crean administradores de la base de datos y los desarrolladores. Está desarrollado para ser una herramienta de base de datos y una tecnología de almacenamiento de datos específicos que es dimensional, que es menos rígido y estructurado. Es un enfoque que favorece a una estructura contextual que está más relacionada con el uso o contexto de negocio. Mi nombre es Luis Campos y yo les voy a hablar sobre cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para la gestión de datos. Primero, que es la gestión de datos con inteligencia artificial consiste en gestionar de forma estratégica y metódica los activos de datos de una empresa, empleando la tecnología de IA para mejorar la calidad de los datos. Uno de los beneficios es la limpieza de datos. La limpieza de datos suele ser lenta, ya que presenta errores, pero la inteligencia artificial puede mejorarla de forma espectacular. Esto nos dice que las empresas pueden utilizar inteligencia artificial para así preparar parámetros y algoritmos que detectan y corrigen automáticamente errores en los datos. Un ejemplo de ello sería en el sector sanitario, ya que la IA puede hacer que las historias de pacientes sean exactos, los historiales de pacientes sean exactos, y esto garantiza que los tratamientos sean correctos y así mejorar la atención de los pacientes. Otro beneficio es los datos perdidos, ya que al trabajar con grandes volúmenes de datos puede ser difícil cuando aparecen conjuntos de datos incompletos. La inteligencia artificial puede detectar los datos que faltan y así actualizar los modelos. Y esto facilita unas evaluaciones más extensas y precisas. De este modo nos aseguramos la elaboración de sugerencias adecuadas y también nos aseguramos que se mejora la experiencia del cliente. Los patrones de datos. Identificar patrones distintivos en grandes conjuntos de datos puede llevar mucho tiempo. La inteligencia artificial optimiza este proceso, ya que permite la introducción de determinadas características y así detecta patrones. La IA puede analizar datos de ventas y así encontrar patrones de consumidor. Esto va a ayudar a la empresa a alterar sus ofertas de productos y tácticas de marketing en tiempo real. El grupo 9 y esto fue nuestra presentación.